Bueno, con el fin de inspirar a municipios y gobiernos regionales a la hora de pensar en el tránsito para ciclistas, el Ministerio de Transportes lanzó la Guía de Composición y Diseño Operacional de Ciclovías. El plan reúne detalles y especificaciones que se deben tener en cuenta en el momento de implementar estos espacios públicos cada vez más necesitados. Queremos analizar la realidad de las ciclovías en nuestro país. Para eso vamos a conversar con Óscar Figueroa, académico del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica de Chile. ¿Cómo está, don Óscar? ¿Qué tal, Bienvenido. Gonzalo? ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, don Óscar, ¿qué le parece esta guía de composición de diseño operacional presentada por el Ministerio de Transportes? Bueno, es importante teniendo en cuenta la gran cantidad de ciclistas que se han ido sumando también a las calles de nuestro país en el último año. Sí, yo creo que es un avance importante porque cada vez es necesario regular más el comportamiento de los ciclistas, el comportamiento de la circulación en general y, por supuesto, habilitar adecuadamente la infraestructura para la circulación en bicicleta. Esto, como ha ido creciendo, es cada vez un problema más necesario, más importante, y hay que ir progresando con eso para tener mejores soluciones. Claro, tras el estallido social del 18 de octubre, en la región metropolitana se ha visto muchos ciclistas también en las calles. Se ha dado cuenta también que a raíz de los problemas con los semáforos, los problemas también de movilización, los tacos que han habido, que también se puede transportar en bicicleta, dejando el auto en la casa, también ayudándola a descontaminar la capital, pero también buscando este medio de transporte que también puede ser muy amigable si las condiciones también existen. Por eso es importante esta guía, ¿no? Sí, precisamente no es la primera ocasión o el primer país o la ciudad en donde se produce este tipo de cosas. Hay en realidad una serie de eventos históricos parecidos, o sea, de distinta naturaleza, por supuesto, que han generado comportamientos similares en otras partes. Es decir, de pronto, dado un acontecimiento que limita la circulación en formas tradicionales, la gente acudió a la bicicleta y a partir de eso se ha mantenido un cierto nivel estable luego en el uso de la bicicleta. Aquí hemos visto avances bastante importantes. Estábamos en el 6% y hoy día andamos como en el 10% de uso de la bicicleta en total de los viajes y por lo tanto es una oportunidad y es una ocasión, digamos, significativa que hay que cuidarla y probablemente desarrollarla en esas condiciones. ¿Cómo usted analiza la realidad de las ciclovías de nuestro país y principalmente en la región metropolitana, donde muchas en un principio fueron construidas por tramos que finalmente no finalizaban, después se fueron uniendo a otras calles, a otras avenidas, pero también ha habido mucha crítica respecto a la construcción de las ciclovías en nuestro país, especialmente en la capital? Sí, efectivamente, de alguna manera el uso de la bicicleta ha sido un poco relativamente espontáneo, no algo que fue planificado, y por lo tanto lo que ha pasado en muchos casos es que los municipios han salido a veces a responder a esta situación de manera parcial, con lo que pueden hacer en una situación en la cual no había un plan, no había una planificación global sobre el uso de la bicicleta y la ciclovía. En ese sentido, efectivamente, las primeras, algunas han sido buenas, pero en general había una situación bastante precaria, sobre todo la discontinuidad. La gente iba en bicicleta por una ciclovía relativamente buena, de pronto llegaba a un punto y se acababa. Recuerdo la Alameda, por ejemplo. Por ejemplo. La Alameda que iba por el bandejón central y después llegaba al sector de Plaza Baquedano, Plaza Italia, hasta ahí no más llegaba. Sí, claro. Y la otra, la que la gente se quejaba mucho, era la de Lion, que tuvo mucho éxito, que ha sido de las que más se usan, y que poco antes de llegar a Providencia se acababa y los ciclistas tenían que salir en cualquier dirección. Entonces, efectivamente, es muy importante tener una plataforma segura, consolidada sobre esta situación, pero también hay que tener más cosas que eso. Hay que tener realmente una visión de ciudad, hay que tener una planificación global en la cual entendamos cuál es el rol de la bicicleta, dónde está, en qué casos, cómo se usa, etc. Porque hay ciertas condiciones. La bicicleta, siendo un medio muy importante, es un medio que tiene también sus limitaciones como todos. Es decir, no podemos esperar que todo el mundo se mueva en bicicleta. El perfil del usuario de bicicleta es bastante particular. También las distancias que uno puede recorrer son limitadas, es decir, hay una cantidad de cosas que son, digamos, que limitan la idea de que la bicicleta puede ser el medio para movilizarse. Entonces, esto ha progresado bien, es bueno, pero no es universal. ¿Qué es lo que falta para tener unas ciclovías, por ejemplo, de buen estándar, comparadas, por ejemplo, a otras que se ven en Europa, en Holanda, en Ámsterdam? Yo creo que el tema, y esto siempre es igual, el tema no pasa necesariamente por la infraestructura, el tema pasa por el comportamiento social. Y esto es lo central. Lo que nosotros necesitamos es que haya, por ejemplo,
automovilistas que sean más responsables y más conscientes de que tienen que coexistir, que tienen que circular con otro tipo de vehículos que son más débiles, que pueden ser, digamos, afectados por la circulación. Tenemos también que tener ciclistas más conscientes en términos de los riesgos que toman. Ahí estaba viendo justamente uno virando a la izquierda de manera muy peligrosa. Es decir, que sean capaces de asumir su situación y que sepan, digamos, que están corriendo ciertos riesgos, que tienen que tener cierta cautela en la circulación. Todo esto puede ser apoyado por una buena infraestructura si efectivamente las personas asumen sus roles y sus responsabilidades en la circulación. Y por eso esta ley que se pasó sobre la convivencia en el uso de la infraestructura de transporte es fundamental, porque lo que apunta es a enseñar a las personas a comportarse en la vía. Hay distintas calidades de movilidad, hay distintas condiciones de movilidad y hay que buscar la coexistencia entre todos los viajeros. Sí, la ministra de Transporte, Gloria Huerta, manifestó durante esta presentación de esta guía que con esto se busca que cualquier calle pueda transformarse en una ciclovía. Es cierto, pero justamente eso tiene que ver con lo que estoy hablando. Perdón, porque muchas de las calles que antes no tenían ciclovía se fueron como adecuando, entre comillas, hacia la chilena, que un espacio, dejémoslo, para las bicicletas, que tampoco era el óptimo. También el tránsito vehicular se fue más dificultoso. Por eso también es importante que esto sea normado, ¿no? Claro, y esa es la parte más importante, porque, por ejemplo, es imposible pensar que haya una red completa de ciclovías en toda la ciudad. Es decir, vamos de alguna manera encareciendo la infraestructura y probablemente no es necesario tenerlo así. En muchas partes la bicicleta podrá circular y debiera circular en medio de los otros modos de transporte si estos son suficientemente respetuosos y respetados para la circulación. Cuando nosotros miramos los países en que principalmente se usa bicicleta, los países del norte de Europa, es paradojal. Donde más se usa bicicleta no se usa casco. Donde más se usa bicicleta circulan señores de 70 años, mujeres de 70 años en bicicleta en pleno centro, o niños pequeños. Hay educación también al respecto. Exactamente. Las bicicletas no son grandes, digamos, caras instrumentos, sino son bicicletas viejas, en un estado bastante regular. Es decir, con eso quiero decir que en el fondo, más que lo material, lo importante en el desarrollo y el uso de la bicicleta es lo social, es el comportamiento social que todos deben tener. La infraestructura apoya eso y lo mejora, pero no es la condición básica. La condición básica es que podamos generar un comportamiento en la circulación que sea, por así decirlo, una pacificación, una civilización, ¿no es cierto?, de la circulación. Con esto también, con esta guía se busca también que las personas, por ejemplo, vayan dejando su auto de lado, porque vemos también en muchas calles que hay 10 autos y cada auto una persona manejando. Sí. Donde podrían, no sé, 200 bicicletas también. Hay siempre una foto clásica que mucha gente muestra en que salen, ¿no es cierto?, las personas en bicicleta comparado con el espacio que usarían cuando están en automóvil. Y eso es muy cierto. Sin embargo, siempre tenemos que tener presente que la bicicleta no reemplaza absolutamente el automóvil. El automóvil seguirá existiendo y mucha gente lo seguirá usando por distintos motivos. Largo de viaje, capacidad física, calles por las cuales se circula, etc. Lo importante es que efectivamente la bicicleta pueda reemplazar en aquellos casos en que es posible. Los tramos más cortos. Exactamente. Se habla de que hasta 6-7 kilómetros, una distancia que uno puede habitualmente tomar en bicicleta. Ahora, los viajes en la ciudad son una buena cantidad, son de esa extensión. O sea que hay posibilidades interesantes. ¿Qué es lo que falta en nuestras ciclovías para mejorar? Según lo que usted ha visto. Yo creo que hay problemas de diseño todavía. Yo creo que hay problemas de concepto. Creo que hasta el día de hoy la ciclovía se ha hecho más para responder una demanda generalizada, pero con poca planificación. ¿Han sido poco pensadas? ¿Cómo? ¿Han sido poco pensadas estas ciclovías? Han sido poco pensadas. Algunas están bastante mal hechas, algunas son bastante poco racionales en su circulación, incluso algunas son peligrosas. Efectivamente, yo creo que estamos siempre partiendo al revés. Es decir, la ciclovía debiera ser la última solución, la última parte de un proceso mucho más largo, que es el de asegurar respuestas a determinadas demandas que tenemos que identificar.
quién, dónde, cuándo y cómo puede desplazarse en bicicleta en determinada ciudad. Yo creo que necesitamos una visión mucho más amplia de ciudad y tener planes de desarrollo del uso de la bicicleta y de la ciclovía. Pero si efectivamente estamos poniendo donde hay oportunidad de poner ciclovías y no estamos efectivamente resolviendo las necesidades que podemos identificar en general, puede que nuestra respuesta no sea la mejor. Por eso yo digo, la norma, el manual para diseño es muy importante, pero debiera ser la culminación de otros procesos que son más importantes. Claro, como esta guía es como para lo que tiene que tener una ciclovía, pero no sé si esta guía responde a la necesidad de construir una ciclovía un poco más que genere más convivencia entre los ciclistas y también los automovilistas. Claro, por ejemplo, hay más estudios sobre bicicleta, hay más manuales sobre bicicletas que han hecho el MIMBO, etcétera, otras instituciones, pero como que no están todos ni coordinados ni todos fomentados de la misma manera. Y eso es justamente una de las debilidades que nos va quedando todavía en esta historia, que necesitamos una mayor coordinación, una mayor integración, considerar el conjunto de variables que tienen que ver con la bicicleta para poder efectivamente generar las mejores soluciones. ¿Cuál es el perfil del ciclista chileno? Todavía es más bien joven, o sea, joven, digamos, 30, 35, 40 años máximo, profesionales en general jóvenes, clase media, personas que tienen mucha conciencia ambiental, pero además que les gusta, ¿no es cierto?, el ejercicio, es decir, que combinan varias cosas en función de las cuales resuelven andar en bicicleta y son efectivamente personas que, yo diría, en buena medida tienen una especie de militancia por la bicicleta, es decir, creen en ella, la usan y la fomentan. Y ese es un poco lo que vemos hoy. Claro, falta también que los más adultos tal vez dejen su vehículo y se suban también al medio de transporte. Pero falta también por esta falta también de ciclovías adecuadas. Claro, necesitamos, pero sobre todo condiciones de seguridad y de respeto a la circulación. Esa es la parte más complicada. Sí. El año 2018, por ejemplo, hubo 3.097 accidentes de tránsito donde estuvieron presentes ciclistas. Dentro de ellos fallecieron 85 personas. Claro, una cifra que es preocupante por la cantidad de fallecidos, también por los accidentes de tránsito. Tú le decías que falta conciencia también de los peligros que tienen los ciclistas al momento de circular si es que no hay un mayor resguardo en su seguridad. Y también de los automovilistas. Falta también esa conexión entre ambos personas, ¿no? El gran problema de esto es que efectivamente el ciclista anda a cuerpo descubierto. Es decir, pone su cuerpo delante. ¿Ya? El automóvil es una máquina, ¿no es cierto?, donde al centro hay una persona. Es decir, la desigualdad, digamos, del conflicto puede ser muy, muy grave, tener consecuencias muy graves. Por lo tanto, por eso es que es importante tener ese cuidado, pero también al revés. También vemos muchos accidentes en los cuales los ciclistas arrasan peatones, ¿ya? Porque efectivamente lo que necesitamos todavía es yo diría, una pacificación del conjunto de los usuarios de las vías, del conjunto de los viajeros. Es que sobre eso no hemos trabajado suficientemente y a veces nosotros vemos que hay más fuerte una rivalidad entre ellos que una armonía. Y es un tema fundamental a resolver, porque mientras no esté bien resuelto estaríamos corriendo siempre ese riesgo. Uno ve en Europa, por ejemplo, en Holanda hay calles en las cuales la prioridad es la bicicleta. Entonces están demarcadas, las pintan de color rojo. Entonces, si yo voy en bicicleta, yo voy en el centro. Y si viene un auto, el auto viene detrás mío. Porque yo tengo prioridad. Entonces, ese tipo de comportamiento. Claro, no voy a hacer eso en una vía que demora una hora en ser transitada. Son tramos cortos. Pero ese tipo de comportamiento, en el cual efectivamente haya respeto entre todos los usuarios de las vías y entre todas las personas que practican movilidad, es fundamental. Claro, también cuando existe también años también de ventaja en Europa, que nos tienen ahí construcciones, estas ciclovías están hechas ya hace bastante tiempo. Pero no hay tantas El tampoco. sistema de transporte también ahí funciona de mejor manera. Dicen, voy a pasar el bus a las 10:13 y pasa la hora, claro. Y la gente también, por eso también busca otros medios de transporte que también son amigables. Pero no hay tantas ciclovías como nosotros nos imaginamos. La gente circula por las calles comunes y corrientes. Y hay algunas películas que muestran, por ejemplo, del centro de Copenhague, la cantidad de bicicletas girando en las calles más centrales, sin problema. Entonces, eso tiene que ver precisamente con lo que hablábamos. Es decir, el hecho cultural es más fuerte todavía que eso. Nosotros probablemente no podemos aspirar a eso. Por eso es que a mí me sorprendía o me llamaba la atención que las imágenes que se presentan en el manual que estamos hablando
corresponden a ciudades americanas y Estados Unidos e Inglaterra. Son de los países que más dificultades tienen con la bicicleta. Es decir, es donde menos se practica, donde menos está generalizado el uso de ella, justamente por este mismo tipo de dificultades que nosotros tenemos. En cambio, en los países donde más se usa, hay mucha menos exigencia, hay mucho más convivencia que otro tipo de cosas. Ok, don Oscar, muchas gracias por estar acá con nosotros conversando de este importante tema para todos los ciclistas, también automovilistas, de esta guía de composición para las ciclovías en nuestro país. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Que esté muy bien. Hasta luego.